Hola, mi nombre es Estefanía Farías y hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es el arte barroco. Durante esta semana fui al el Museo Internacional de Arte Barroco de aquí de Puebla. No recuerdo muy bien su nombre, aquí voy a dejar una imagen de él. Y la verdad me pareció muy interesante todo el tipo de arte que hay y toda la extensión. Se divide en tres áreas. La primera es como la exposición que todo el tiempo se queda ahí, que es sobre el arte barroco, que son 7 salas, y luego es dos exposiciones temporales. Nosotros nos vamos a enfocar más en la exposición que siempre está ahí en el museo. Así que empecemos a hablar sobre el arte barroco. Se considera que es una de las mayores declaraciones artísticas que ha habido en la historia. Abarca diferentes áreas y lo más importante es que abarca movimientos en el área política, en el área religiosa y en el área social. Como la mayoría sabe, es una continuación del movimiento que viene de Italia, que abarca hasta la mitad del siglo XVI. Se desarrolló en el siglo XVII y a mediados del siglo XVIII y alcanzó diversas áreas como la arquitectura, la pintura, la música, la literatura y muchísimas más otras. El barroco lo que sucede es que intenta quitar la serenidad y la calma que tiene el arte clásico, que expresa un mundo de movimiento y agitación de todos los sentidos. Y pues por lo tanto la tendencia barroca es que llega a ser muy exagerada, ostentosa y hay muchísimo de muchísimas cosas. El arte barroco lo que sucedió fue que es que se llegó a crear porque fue un movimiento promovido principalmente por la Iglesia Católica. Lo que pasaba en esa época es que se empezaron a generar ideas reformistas y racionales que intentaban alejar a las personas de la vida de la iglesia. Las intentaban alejar y en todos los sentidos, en la vida cotidiana, en sus acciones, en los aspectos artísticos, en todo. Entonces lo que sucedió es que la iglesia, por medio a perder ese control que había tenido por tantos años, lo que decide es empezar a crear este movimiento que genera imágenes visuales muy atractivas para las personas, haciendo que pues se vuelvan a interesar en los aspectos católicos. Una de las razones por las cuales se perdió mucha de esa apoyo a la iglesia es que en el siglo XVII fue una época muy violenta y muchas guerras en toda la historia europea y pues toda la vida se frecuentaba el dolor, la muerte, la tristeza. Entonces también por eso se empezó a generar este movimiento que es la contraparte a lo que estaba pasando verdaderamente en la historia, para que así las personas tuvieran como una perspectiva más linda y más abierta sobre lo que estaba pasando. Hablar de una época muy específica y muy concreta que es España durante el reinado de Felipe IV. Felipe IV fue gobernante de España, como ya lo había mencionado, y que en las últimas décadas fue cuando estuvo la Edad de Oro en España. Una época en la cual el arte, la literatura, la escultura y toda la cultura se promovió muy fuerte dentro de España. Él firmó los tratados de paz de los Pirineos y pues también, aunque había guerras, él fue que empezó a crear esa parte de la Edad de Oro. Hablando de la Edad de Oro, vamos a enfocarnos en un cuadro específico de la Edad de Oro y el Barroco, que es la razón de este video, que es el cuadro de las Meninas de Diego Velázquez. Diego Velázquez nació en 1599 y falleció en 1660 y él pintó esta pintura. Fue realizada en el año 1656 y lo que sucede es que retrata a la infanta Margarita, que es la hija de Felipe IV. Mide 3.18 metros de ancho y 2.66 metros de altura y se encuentra actualmente en el Museo del Prado en España, en Madrid. Y lo que sucede con esta pintura es que se caracteriza por ser innovadora y excelente en la ejecución de la técnica. Y pues en particular con el uso de las perspectivas. El barroco también se caracterizaba por eso. Hace un contraste a luz y sombra y distribución de los planos es muy interesante y los personajes también están colocados en lugares específicos y recrea todo un ambiente familiar. Todo el claroscuro que se encuentra dentro de esta pintura es muy característica del estilo barroco. En esa época la familia real parecía y se veía ante la gente inalcanzable, que no se podía tocar, que era algo como casi que sagrado. Entonces lo que hace esta pintura es que le da un aspecto de serenidad e intimidad entre el espectador y la familia real, lo cual hace que sea más alcanzable y se conecte mejor. También es impresionante porque el uso de perspectivas hace que parezca que el espectador está dentro de la pintura y dentro de esa sala junto con toda la familia. En el retrato puedes observar al mismo Diego de Velázquez pintando a la infanta,
que es algo muy impresionante y que hace que pues, se dé una ilusión de un espejo y que el usuario pueda entrar a la pintura. Fue muy renombrada alrededor de su época y hasta actualmente sigue siendo muy famosa. En España es muy importante y también en el resto del mundo. Espero que les haya gustado el video y hayan aprendido un poco más sobre el arte barroco y de Diego de Velázquez.